Muchachos, buenas tardes. Les habla el profesor Eduardo Medina, profesor de matemática del Colegio Santa Rosa. El día de hoy vamos a tratar la semana 14 de Aprende en Casa. Calculamos la medida de objetos con forma de prisma en situaciones cotidianas, referentes al día 3 y el día 4. Además, vamos a trabajar la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El propósito de la sesión dice: establecemos relaciones entre las características de objetos reales y las representaremos mediante prismas. Reconoceremos sus elementos y propiedades del prisma para interpretar una situación problemática según contexto. Plantearemos afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre sobre la base de experiencias cotidianas. Los muchachos, entonces comenzamos con la situación número 1. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice así, dice la situación, a ver. Esta carpa debe estar preparada para la temporada de invierno. La municipalidad previó cubrir las caras laterales, el techo y el falso techo de la carpa con tela de lona para proteger del frío a sus huéspedes. El falso techo es una superficie plana paralela al piso de la carpa, que permite separar el interior de la carpa del techo para que no escape el calor y se sienta menos frío. El falso techo se colocará a 6 metros de distancia del piso en forma horizontal. ¿Qué cantidad aproximada de tela de lona se necesitará para cubrir las paredes laterales, el techo y el falso techo? Paredes laterales, el techo y el falso techo. Ya está. Considera que este cálculo cubra los espacios destinados a las puertas de las carpas. Ten en cuenta que para facilitar tu trabajo no se considerará la tela extra que se requiere para coser la tela a los bordes de la carpa. Observa con mucha atención las medidas de la carpa. Ya está, muchachos. Entonces, vamos a ver. He separado, miren, lo he separado en dos figuras, ¿ya? Dos sólidos. Arriba tenemos el techo con el cielo raso, forma un prisma triangular, ¿sí? Ya está, 50, 20, 2 metros. Ya eso lo vamos a tallar luego. Y la parte inferior, profe, 50 de base, 20 de ancho y 6 metros de altura. Un prisma también, pero le falta una cara. Ojo, ojito, le falta una cara. Ya está. Entonces vamos a la solución, profe. ¿Qué va a hacer? Mira, muchachos. Ya está. Por aquícito acá. Lo he separado, mira. ¿Ya? He separado el prisma, lo he puesto. Ya está, ahí está, profe. Es un prisma triangular. De ahí para esto hay fórmulas, pero muchachos. Entonces, ¿qué me piden hallar? El área total, ¿no es cierto? El área total del prisma. Ah, ya, profe, el área total, ¿verdad, no? Entonces, el área total, mira, de acuerdo a mi formulita, el área total es igual a el área lateral más 2 veces el área de la base, profe. ¿Ya? Y esa es mi fórmula. Esa va a ser mi fórmula. Muchachos, esa va a ser mi fórmula. Ya está. Profe, entonces vamos a ver el área lateral. ¿Y cómo va a hallar el área lateral? Vamos a hacer, profe, el área lateral, profe. ¿Ya? El área lateral. Ya está. Profe, el área lateral es igual a ¿quién, profe? El perímetro de la base por la altura, profe. ¿Ya? Entonces, ya está. Son formulitas nada más, muchachos. Entonces, profe, ¿qué cosa es PB? PB es, profe, perímetro de la base. Perímetro de la base, profe. Ahí está. ¿Y qué cosa es H, profe? H es altura, muchachos. Altura. Ya está. Entonces, profe, ahora sí, vamos a ver. Vamos a resolver por acá. Solución, entonces. Solución, profe. Solución. El área lateral, profe, el área lateral es el perímetro de la base, profe. ¿Cuál es la base? Mi base es un triángulo. Oh, profe, falta. Mira, muchachos. Ya está. Va a faltar, ¿no es cierto? Profe, falta esta partecita de acá, X, y esta partecita de acá, X. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo bien bonito, muchachos, ¿ya? Esto ya lo sabemos. Vamos a recurrir a Pitágoras, ¿por qué, profe? Porque aquícito se ha formado
un triángulo rectángulo, P, profe, ¿sí o no? Claro, P, profe, es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Qué cosa es X? X es la hipotenusa, profe. ¿Qué más, profe? Profe, ¿y cuánto vale este cateto de acá? Este cateto vale 10, P, profe, ¿sí o no? Este cateto vale 10, entonces si esto vale X, vamos a ponerlo acá, X, esto debe ser 10, y esto debe ser 10, pues, ¿sí o no, profe? ¿Por qué? Porque es la mitad, pues. Entonces Pitágoras me dice, Pitágoras, me dice, profe, me dice que X al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a 2, profe, 2, profe, al cuadrado más 10 al cuadrado, P, profe. X al cuadrado sería 4 más 10 al cuadrado es 100, P, profe, ¿no es cierto? Y X es igual a 104. Profe, X al cuadrado, ya está, muchachos, ya está. Entonces, ¿qué hago? Saco la raíz cuadrada, pues mi calculadora, profe, la raíz cuadrada. Profe, ¿de cuánto? De 104. 104, profe, raíz cuadrada. 10,198039, profe, dos decimales, 10,20, 10,20, profe. Entonces, ¿cuánto valdría? 10,20. Ah, ya, profe. Entonces, esto de acá, este X valdría 10,20, profe. Y este X de acá también valdría 10,20, ¿sí o no? Ah, claro, profe, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacer el perímetro. Ya regreso a mi problemita, ya despejé esa duda. Entonces, el perímetro, profe, el perímetro sería 10,20 más el otro 10,20 más, profe, 20, ¿no es cierto? 20, profe. Y la altura de mi prisma, ¿cuánto vale? 50, profe, por 50. Ya está, entonces, profe, 10,20 más 10,20. Vamos a ver, muchachos, nos vamos a ayudar de la calculadora, profe, 10,20 más 10,20 más, profe, más 20, profe, más 20, igual a ¿cuánto? 40,4 por 50, profe, por 50 sería igual a ¿cuánto? 2020. Entonces, profe, el área lateral es igual a 2020 metros cuadrados. Ya está. ¿Qué más, muchachos? Ahora vamos a ver, profe, ¿qué necesito para mi área total? Profe, 2 veces el área de la base, profe. Ah, ya, el área de la base. Estamos hablando del prisma triangular, ¿no es cierto? Entonces, ahora mira, vamos a ver, profe. Entonces, por acá vamos a tener el área de la base, profe. El área de la base, profe, el área de la base, muchachos, profe, la base es un triángulo, ¿sí o no? Ah, claro, profe, el área de la base, como es un triángulo, sería base por altura sobre 2, profe. ¿Ya? Ya está. Parece bastante, pero porque estamos desarrollando paso a paso, profe. Entonces el área de la base es igual a la base de mi triángulo, ¿cuánto vale? 20, profe. En mi triangulito vale 20, profe. Por la altura, ¿cuánto vale? 2 metros, profe. 2 metros sobre 2, profe. Sobre 2. Entonces 2 con 2 se elimina y el área de la base sería 20 metros al cuadrado. 20 metros al cuadrado. ¿No, muchachos? Ya está. Ahora, ¿qué va a hacer, profe? Ya vamos a dar acá, casi por terminado, profe, el área total. Entonces, el área total dice es igual el área lateral, 2020, profe, 2020, más 2 veces el área de la base. 2 por, ¿cuánto vale la base? 20, profe. Entonces, profe, el área total sería 2020, profe, más 40. Profe, y el área total sería igual a 2060. ¿Ya? Metros al cuadrado. Ya está. Entonces estamos hablando del prisma. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué más, profe? Entonces comenzamos con esta partecita, profe. Acá, el área lateral de este prisma de base rectangular, ¿sí? Pues lateral nada más,
necesito el área lateral. ¿Por qué, profe? No puede ser área total porque el techo no tiene techo. El techo se fue al cielo raso, ¿no es cierto? Ya, profe. Entonces, la misma fórmula, profe. Mire, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Entonces, la misma fórmula. Para los prismas, las mismas fórmulas, ¿no? Entonces, el área lateral es igual al perímetro de la base por la altura, profe. ¿Ya está? Ya, muchachos. Entonces, profe, el área lateral sería, perímetro de la base, ¿cuánto es, profe? 50, 20, este ladito de acá vale 50 y este otro ladito vale 20. Entonces sería 50 más 50, 100, más 20, 120, más 20 sería 140. ¿Ya? 140 por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 6, profe. Entonces el área lateral sería igual a 0,24 van 2, 840 metros al cuadrado. Ya está, profe. ¿Qué más? Entonces, profe, ahora sí, entonces, muchachos, por acá, entonces, por lo tanto, el área de toda la construcción sería igual a ¿qué? 2060 más 840. ¿Ya? 0, 10 llevo 1, 2900 metros al cuadrado. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿cuánto de lona se va a emplear? 2900 metros al cuadrado. ¿Ya, muchachos? Continuamos entonces con la situación número 2. A ver, muchachos, continuamos entonces. Tenemos la situación número 2, dice. Pintamos nuestras aulas. Los padres de familia de la institución educativa 3059 de Lima Norte desean pintar las paredes de dos aulas que tienen una altura de 3,2 metros de altura, ¿no es cierto? Dichas aulas tienen bases rectangulares de 3 y 4 metros y 3,2 metros por 5 metros. En los baldes de pintura que se utilizarán se lee que cada uno rinde para pintar 40 metros cuadrados. No incluye el piso, sino raso o falso techo. Ya está, entonces comenzamos, dice el profe. Tiene una altura, esta aula 1, vamos a ver, tiene una altura de 3,2 metros, profe, 3,2 metros. ¿Ya está? Profe dice una base de 3 y 4 metros, ¿no es cierto, profe? Entonces esto que sea 3, profe, y esto que sea 4. Que es lo mismo, ¿no es cierto? El techo es igual al piso, es la base. Y ya está. Y, profe, la otra aula tiene, profe, la misma altura, 3,2, profe, y tiene, dice, sus bases 3,2 por 5 metros, profe, 3,2 por 5 metros. Ya está, profe. Ahora sí, profe, esta va a ser el aula número 2. ¿Ya? Entonces comenzamos, pues, muchachos. Profe, entonces es el área lateral, ¿no es cierto? El área lateral dice es igual a perímetro de la base por la altura, profe. ¿Ya? Perímetro de la base por la altura. Ya, profe. Entonces, mira, profe. Entonces, ¿qué va a pasar? Profe, el área lateral va a ser igual al perímetro, profe, de la base. Si el perímetro de la base, entonces, profe, este ladito vale 4, el que es paralelo vale 4, profe. 3, el que es paralelo es 3, profe. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro de la base? 4 más 4, 8, más 3, 11, más 3, 14, profe, 14. 14 por 3,2 de altura, profe. Entonces, el área lateral, profe, calculadora, profe, calculadora. ¿Sí? Para evitarme el trabajito, entonces, profe, 14, profe, 14 por 3.2, profe, 3.2. 44,8, profe. Entonces esto de acá sería 44,8 metros cuadrados. 8 metros cuadrados. Ya está, profe. Ese es en el aula 1. El aula 2, profe, entonces lo mismo, el área lateral, profe, el área lateral es igual al perímetro de la base por la altura, profe. ¿Ya? Por la altura. Ya está, profe. Ya, profe, entonces, profe, perímetro de la base, entonces si este lado vale 5, este que es paralelo vale 5, y el de acá vale 3,2, profe. 3,2. ¿Ya está? Entonces, profe, el área lateral es igual al perímetro de la base, profe. 3,2 más 3,2 sería 6,4, más 10 sería
16,4 por la altura, que vale ¿cuánto? 3,2, profe. Entonces, el área lateral, recurro a mi calculadora. Entonces tendría por acá, a ver, profe, 16,4 por 3,2, profe. ¿Cuánto sale? 52,48. 52,48. Ya está. Ya, muchachos, ahora sí vamos a calcular. ¿Qué nos piden hallar? Hallar el área total de la superficie. Entonces por aquí voy a hallar el área total, ¿no? El área total dice así. Profe, el área del aula 1 sería 44,8, profe. Más el área del aula 2, 52,48, profe. ¿No? Profe, sumo 8, 12, llevo 1, 7. 97,28 metros al cuadrado. ¿Ya? Vamos a hacer. Seguimos entonces. Ahora, la pregunta 2 dice, ¿cuántos baldes deberán comprar? ¿Cuántos baldes deberán comprar? Entonces, ¿qué hago? Profe, si cada balde dice rinde 40 metros cuadrados, entonces, ¿qué hago? Divido 97,28 entre 40. ¿No, muchachos? Entonces, recurro a mi calculadora. Entonces tendrías 97,28 entre 40, ¿ya? Entre 40 sería 2,432, profe. 2,432 baldes, ¿sí o no? Profe, pero tú vas a la ferretería y le vas a decir al señor, deme 2,432 baldes. Imposible, muchachos, ¿no? Entonces, aproximando, sería igual a 2,5 baldes, profe, ¿no? 2,5 baldes, que sí te puede vender, ¿ves, sí o no? 2 baldes y medio. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.